¿Alguna vez se han preguntado de qué es capaz un hombre cuyo destino fue decidido por un juramento de sangre a los 9 años de edad? Esta historia no trata sobre las polvorientas páginas de los libros de texto. Es un thriller escrito por la realidad, donde la genialidad colinda con la locura, y el precio de la ambición se mide en montañas de anillos de oro arrancados de las manos de senadores muertos. En este vídeo les espera la crónica de una de las guerras más crueles e increíbles en la historia de la humanidad. Descubrirán cómo un general obligó a la orgullosa Roma a realizar sacrificios humanos y a enterrar personas vivas justo en el centro de la ciudad, solo para alejar la amenaza. Contaremos cómo es posible guiar elefantes a través de un infierno helado, calentando las rocas con hogueras y rociándolas con vinagre, y por qué la mayor victoria en el campo de batalla se convirtió en una tragedia personal para el vencedor. Quédense hasta el final para conocer la ironía más terrible de esta historia. Cómo Roma, intentando destruir al monstruo, se convirtió ella misma en dragón, y por qué la cabeza de un hermano, arrojada a los pies, fue el punto de inflexión que quebró el espíritu de un estratega invencible. Esta es la historia de cómo el odio incinera imperios, y cómo el veneno en un pequeño anillo puede convertirse en la única salida para aquel que mantuvo al mundo entero bajo el miedo. ¿Están listos para ver el rostro de la guerra sin adornos? Entonces, comenzamos. Imaginen, Cartago, año 237 antes de nuestra era. El aire sofocante y pegajoso del templo de Baal Jamón está impregnado de olor a incienso y miedo. En el centro de esta penumbra se encuentra el gran general Amílcar Barca. Ha perdido la guerra, pero no la batalla. Lo humillaron, pero no lo quebraron. Junto a él, apenas alcanzando con la coronilla el cinturón de su padre, está un niño de 9 años. Sus ojos están muy abiertos. En ellos se refleja la llama del fuego del sacrificio. El padre lo lleva hacia el altar. ¿Alguna vez se han preguntado qué siente un niño cuando deciden su destino por él? Cuando la infancia termina no con el primer amor, sino al tocar la carne tibia y enfriándose de un animal sacrificado. Amílcar exige un juramento. No es solo una promesa de estudiar bien o servir a la patria, no. Exige odio. Eterno, imborrable, absoluto. Juro que nunca seré amigo del pueblo romano. Estas palabras, pronunciadas con voz infantil, resuenan en las bóvedas de piedra. En ese momento murió el niño Aníbal. Nació la espada de Cartago. Muchos historiadores ven en esto solo una hermosa leyenda, un intento de justificar la crueldad de la guerra futura. Pero miren los hechos. Toda la vida de este hombre fue consecuencia directa de ese segundo junto al altar. No fue política, fue una vendetta. Personal, familiar, irracional. ¿Podrían ustedes mantener un juramento infantil a través de 30 años de privaciones, sangre y muertes? ¿Podrían conservar la cordura sabiendo que guían a 40.000 hombres a una muerte segura por una promesa hecha a los 9 años? A Roma le parecía que había ganado. La primera guerra púnica había terminado. Cartago pagaba reparaciones monstruosas, estaba privada de su flota y encerrada en África. Los senadores romanos, embriagados de poder, se repartían la piel de leones que aún no habían cazado y contaban el oro. Cometieron un error fatal, propio de todos los imperios en la cima de su poder. Subestimaron la fuerza de la dignidad humillada. Mientras Roma engordaba, los bárcidas actuaban. Amílcar toma a su hijo y se va hacia donde no mira el águila romana, a Iberia, a la salvaje e indómita España. Fue una jugada genial. Si Roma controla el mar, Cartago creará un imperio en tierra firme. 17 años. Durante 17 largos años, la familia de los bárcidas construyó allí su estado personal. Era su cabeza de puente, su forja de cuadros, su mina de oro. Las minas de plata de España trabajaban al límite para pagar la futura venganza. Aníbal no creció en palacios. Dormía en el suelo, cubriéndose con una capa. Comía la misma comida de soldado que los mercenarios celtas e íberos. Aprendió a matar antes de aprender a filosofar. Vio la muerte de su padre, quien se ahogó en un río salvando a sus hijos durante una retirada. Vio el asesinato de su cuñado, Asdrúbal. A los 26 años se quedó solo al frente de un ejército que lo adoraba no por su título, sino porque era uno de ellos. Año 221 antes de nuestra era.
Aníbal asume el mando. Ahora tiene un ejército, tiene dinero y tiene un objetivo. Pero necesita una excusa, un casus belli. Roma, en su infinita arrogancia, firmó una alianza con la ciudad de Sagunto. Miren el mapa. Sagunto se encuentra profundamente en la esfera de influencia de Cartago, al sur del río Ebro. Era una provocación abierta. Roma parecía decir, podemos hacer lo que queramos en tu patio trasero y te lo tragarás. Aníbal no se lo tragó. El asedio de Sagunto en el año 219 antes de nuestra era se convirtió en el detonante que hizo estallar el mundo antiguo. No fue una victoria rápida. 8 meses. 8 meses de asalto continuo. Aníbal fue herido por una jabalina en el muslo, pero seguía comandando acostado en una camilla. Las murallas se derrumbaban, las reconstruían de nuevo con cuerpos y escombros. Los habitantes de Sagunto, comprendiendo que no habría ayuda de Roma, llegaron al borde de la locura. Quemaban sus bienes, se quemaban a sí mismos. La ciudad no se rindió, murió. Cuando los cartagineses entraron, no había nada ni nadie que tomar, solo cenizas y silencio. ¿Dónde estaba Roma todo este tiempo? Roma dormía. El Senado enviaba embajadores, escribía notas de indignación, amenazaba con el dedo. La maquinaria burocrática de la República patinaba. No creían que algún bárbaro se atreviera a desafiar su grandeza. Pensaban que el miedo a las legiones detendría a cualquiera. Qué equivocados estaban. La caída de Sagunto fue una bofetada cuyo sonido se escuchó en cada rincón del Mediterráneo. Ahora la guerra era inevitable. Pero Roma aún intentaba jugar a la diplomacia para salvar las apariencias. Llega una embajada romana a Cartago. A la cabeza está Quinto Fabio Buteón, un viejo y curtido político. La escena en el Consejo de Ancianos de Cartago es digna de la pluma de los mejores dramaturgos. Imaginen ese tenso silencio. Cientos de ojos fijos en el romano. Fabio, de pie en el centro de la sala, con un gesto teatral recoge los pliegues de su toga sobre el pecho. Mira a los púnicos no como a iguales, sino como un juez a los criminales. Aquí, en este pliegue, les traigo la guerra y la paz. Su voz suena seca y dura, como el golpe de un látigo. Elijan lo que quieran. Era un ultimátum. Entreguen a Aníbal o mueran. El romano esperaba miedo. Estaba acostumbrado a que los pueblos se postraran ante el poder de la República. Pero en respuesta no escuchó súplicas. El sufete de Cartago, mirando directamente a los ojos al embajador, le lanzó: «Elige tú mismo». La sala zumbó en aprobación. El orgullo, que habían pisoteado durante 20 años, finalmente levantó la cabeza. Fabio, sin cambiar la expresión, soltó las manos, dejando caer los pliegues de la toga. «Entonces les doy la guerra», gritó. Y cientos de gargantas en un solo impulso, como exhalando la furia acumulada durante décadas, respondieron: «La aceptamos». Ese grito marcó el fin del viejo mundo. La diplomacia terminó. Los pergaminos y tratados se convirtieron en polvo. Ahora hablaría el acero. Los romanos abandonaron la sala, seguros de su rápida y fácil victoria. Planeaban llevar la guerra a España y a África, como estaban acostumbrados. Pensaban que dictaban las reglas del juego. Ninguno de ellos podía imaginar que en ese mismo momento, a miles de kilómetros, en Cartago Nova, un joven general ya había extendido un mapa sobre la mesa y miraba no hacia el sur, sino hacia el norte. Hacia las montañas que se consideraban infranqueables, hacia los Alpes. Aníbal entendía lo que no entendían en Roma. Vencer al sistema jugando bajo sus reglas es imposible. Roma tiene más gente, más barcos, más recursos. Si comienza una guerra de desgaste, Cartago perderá. La única oportunidad es golpear directo al corazón, hacerlo imposible. Llevar el horror de la guerra a donde no lo esperan desde hace cientos de años, directo a las puertas de Roma. En su cabeza ya había madurado un plan, loco por su audacia. Un plan que cualquier estratega razonable llamaría suicidio. Pero Aníbal no era un estratega razonable. Era un jugador que apuesta todo al cero. Reunía un ejército, una mezcla variopinta de íberos, númidas, honderos baleares y, por supuesto, elefantes. Los tanques vivos de la antigüedad. No los preparaba para un paseo. Los preparaba para una marcha más allá de los límites de las capacidades humanas.
¿Quién es el verdadero monstruo aquí? ¿El hombre dispuesto a sacrificar la mitad de su ejército por una posibilidad fantasmal de venganza? ¿O el imperio que con su arrogancia crió a su propio verdugo? La respuesta a esta pregunta pronto se escribiría con sangre en la nieve de los pasos alpinos. La suerte está echada, el mecanismo está en marcha. Y mientras en Roma los políticos pronunciaban discursos grandilocuentes, en el norte se acumulaban nubes presagiando una tormenta como la que el mundo no había visto jamás. Los almirantes romanos escudriñaban el horizonte, esperando ver las velas de la flota púnica. Estaban seguros. La guerra llegaría por agua. Es lógico, es racional, es predecible. Pero Aníbal no buscaba lógica, buscaba la victoria. Mientras las patrullas peinaban la superficie del mar, un ejército de 40.000 hombres, extendiéndose como una serpiente viva por kilómetros, ya se adentraba en las estribaciones de los Alpes. El general eligió a un enemigo con el que no se puede negociar, al que no se puede sobornar y es imposible intimidar. Desafió a la naturaleza misma. Finales de octubre. En las montañas ya no es otoño, es el umbral del invierno. Imaginen que están parados al pie de un muro de piedra que se eleva hacia el cielo. Las cimas están ocultas en nubes de plomo, desde donde sopla un frío sepulcral. Sus sandalias resbalan sobre el follaje húmedo, y la túnica, acostumbrada al cálido sol de África y España, parece delgada como una telaraña. Aníbal señaló esos picos y dijo: «Allí está nuestro camino». Los soldados lo miraban como a un loco. En sus ojos se leía una pregunta muda. ¿Nos llevas a luchar contra Roma o a morir entre los hielos? El ascenso comenzó. Fue una marcha hacia el infierno, solo que el camino no iba hacia abajo, sino hacia arriba. Con cada kilómetro el aire se volvía más enrarecido, respirar era cada vez más difícil. Pero el frío no era el único asesino. Las tribus montañesas locales, los alóbroges, observaban a los extraños desde la altura de sus nidos de águila. Para ellos, este ejército era simplemente una presa larga y torpe. Las emboscadas comenzaban repentinamente. El silencio de las montañas era desgarrado por un silbido, y sobre la columna caía una lluvia de piedras y flechas. Imaginen el caos en un sendero estrecho, donde a la izquierda hay una pared vertical y a la derecha un abismo sin fondo. Los caballos relinchaban de terror, se encabritaban y perdiendo el equilibrio caían al vacío, arrastrando consigo carretas con provisiones y gente gritando. El sonido de un cuerpo cayendo al abismo no es un golpe fuerte. Es un grito largo que se desvanece y se corta de repente. Y de nuevo el silencio. Aníbal iba y venía a lo largo de la columna, organizando la defensa, repeliendo los ataques de los bárbaros, pero no podía repeler el ataque de la gravedad. Y luego comenzó a nevar. Cubrió los senderos, ocultando las grietas, un paso en falso y el pie se hundía en el vacío. La gente no moría por las espadas, se congelaban mientras dormían, sentándose a descansar un minuto y quedándose allí para siempre, convirtiéndose en estatuas de hielo. Se les pudrían los dedos de los pies, la piel se ennegrecía y se desprendía. Pero el espectáculo más surrealista eran los elefantes. 37 gigantes grises, nacidos bajo el sol abrasador de la sabana, caminaban con la nieve hasta las rodillas. Su aliento salía en nubes de vapor, sus pieles se cubrieron de escarcha, bramaban de frío, y ese sonido de trompeta, rebotando en las rocas, sonaba como el llanto de monstruos antiguos. Los animales resbalaban, caían, se rompían las patas, pero seguían caminando, arreados por la voluntad de un solo hombre. Al 9º día alcanzaron el paso, la cima del mundo. Aníbal, de pie en un pico azotado por todos los vientos, intentó infundir vida a su gente extenuada. Señaló con la mano hacia abajo, hacia el sur, donde a través de los claros en las nubes se veía el verde valle del río Po. «¡Allí está Italia!», gritaba, superando el aullido del viento. «Allí está Roma. Tienen en sus manos no solo los muros de Italia, sino la ciudadela de la misma Roma». Era una mentira piadosa. Hasta Roma todavía faltaba mucho, y el descenso resultó más aterrador que el ascenso. El sendero en la ladera sur era más empinado, estaba cubierto por una capa de hielo espolvoreada con nieve fresca. La gente rodaba hacia abajo como piedras. Pero lo peor esperaba adelante. Un derrumbe había destruido completamente el camino.
Ante el ejército se abrió un abismo de cientos de metros de ancho. No había camino hacia atrás. Hacia adelante tampoco. Cualquier otro en el lugar de Aníbal se habría rendido. Se habría acostado en la nieve y aceptado la muerte. Pero el Barca ordenó abrirse paso en la roca. Tito Livio describe una escena que parece un mito, pero confirma el genio de ingeniería de los cartagineses. Derribaban árboles enormes, encendían hogueras gigantes sobre las piedras. Cuando la roca se calentaba al rojo vivo, la rociaban con vinagre de las cantimploras de los soldados. La piedra siseaba, se agrietaba por el cambio de temperatura, se desmoronaba. Asfixiándose en el humo acre, hambrientos, congelados, los hombres con picos y barras de hierro excavaban una cornisa en la roca. 4 días. 4 días de infierno para pasar a los elefantes. ¿Quién es el verdadero titán aquí? ¿El que mueve montañas con fe o el que las desmorona con vinagre y rabia? Cuando finalmente bajaron al valle, ya no era un ejército, eran sombras. De España salieron casi 90.000 soldados de infantería y 12.000 jinetes. A Italia llegaron 20.000 de infantería y 6.000 de caballería. La mitad del ejército se quedó yaciendo en las montañas, convirtiéndose en alimento para lobos y águilas. Piensen en esta cifra. 1 de cada 2 no llegó. Cada paso de esta expedición fue pagado con la vida de alguien. Los galos locales, al ver a estos fantasmas saliendo de la niebla, no podían creer lo que veían sus ojos. Harapientos, demacrados, parecidos a muertos vivientes, guiaban elefantes congelados. Los espías romanos informaban al Senado: Aníbal perdió su ejército, no es peligroso. Este fue el segundo error fatal de Roma. Las montañas mataron a los débiles. Las montañas mataron a la gente casual. Los que sobrevivieron pasaron por una selección natural de tal crueldad que ninguna escuela espartana conoció. Los 26.000 restantes no eran simples soldados. Eran una manada de lobos que sobrevivió en el desierto helado, soldados por un destino común y una fe absoluta en su líder. Se comieron su miedo allá, en el paso. Mientras Aníbal daba a sus hombres un breve descanso para alimentarse y limpiar el óxido de las armas, la maquinaria romana comenzó a girar torpemente. El cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del futuro vencedor, trasladaba apresuradamente legiones del sur al norte. Se apresuraba hacia el río Tesino, seguro de que aplastaría fácilmente al puñado de harapientos que cayó de las montañas. Los romanos marchaban haciendo brillar sus armaduras pulidas, saciados, seguros de su superioridad, discutiendo cuán rápido terminarían esta campaña y volverían a casa para las fiestas. No sabían que hacia ellos se movía una fuerza que no se puede medir en número de espadas. En el aire helado sobre la llanura, ya flotaba el olor de la primera sangre. Y en la orilla del río Tesino, los jinetes de la caballería númida ya ensillaban sus caballos, probando el filo de sus jabalinas. La primera escaramuza en el río Tesino no fue una batalla en el sentido estricto de la palabra. Fue un reconocimiento de combate que se convirtió en una bofetada. La caballería pesada romana, orgullo de la República, se desmoronó bajo los golpes de los ágiles númidas como vidrio bajo un martillo. El cónsul Publio Cornelio Escipión, el mismo que se apresuraba desde el sur, casi muere. Imaginen esta escena: el cónsul, rodeado de enemigos, sangrando, y no lo salva la guardia pretoriana, sino su hijo de 17 años. Un joven que se lanza solo contra la formación enemiga para sacar a su padre. Recuerden a este muchacho. También se llama Publio Cornelio Escipión. Años después, el mundo lo conocerá con el nombre de El Africano. Pero eso será después. Y ahora, en el frío noviembre del año 218 antes de nuestra era, el cónsul herido ordena la retirada. Roma estaba en shock. ¿Retirada? Los cónsules romanos no se retiran. En el Senado reinaba no tanto el desánimo, sino la irritación. Escipión simplemente mostró debilidad, susurraban en los pasillos. Hace falta un hombre de verdad. Y Roma envió a un hombre de verdad, al segundo cónsul, Tiberio Sempronio Longo. Llegó desde Sicilia, ardiendo de ira justa y ambiciones. El plazo de su consulado expiraba en un par de meses. Necesitaba una victoria, urgente, ahora mismo. Necesitaba un triunfo para asegurar su futuro político. Aníbal, cuyos espías estaban sentados en cada taberna, sabía de esto.
Sabía que Sempronio no es un general, sino un político con espada, un jugador impulsivo al que es fácil provocar para que apueste. Diciembre del 218, día del solsticio de invierno. En el valle del río Trebia, hace tanto frío que los pájaros se congelan al vuelo. Aníbal prepara el escenario para su puesta en escena. Ordena a sus guerreros comer abundante carne caliente y frotar sus cuerpos generosamente con aceite de oliva y grasa junto a las hogueras. No es un lujo, es aislamiento térmico. Su gente está sentada en el calor, revisando las armas y esperando. ¿Y qué pasa en el campamento romano? Silencio. Sempronio está seguro de que los cartagineses tienen miedo de salir al campo. Amanecer. El cielo plomizo apenas se aclara. De repente, el campamento romano se despierta por un chillido salvaje y el silbido de jabalinas. La caballería númida ataca las puertas. Es el cebo. Sempronio, sin dar siquiera tiempo a los soldados para desayunar, sin dejarles ponerse la ropa bajo la armadura, grita: ¡al ataque! 40.000 hombres salen al frío, hambrientos, soñolientos, desabrigados. Ven a los númidas huyendo y se lanzan en su persecución. Entre los romanos y el ejército de Aníbal corre el Trebia. En verano es un arroyo, ahora, hinchado por las lluvias y la nieve derretida, es un torrente helado que llega al pecho de un hombre adulto. Los romanos entran al agua. ¿Alguna vez han intentado entrar en un río helado en invierno? Se les corta la respiración, el corazón se salta a un latido, los músculos se acalambran. Y ahora imaginen que deben sostener sobre la cabeza un escudo pesado y una espada, para que la corriente no se los lleve. Las legiones cruzaron el río durante una hora en agua helada. Cuando salieron a la orilla opuesta, ya habían perdido. Todavía no habían encontrado al enemigo, pero ya estaban muertos. Sus túnicas se convirtieron en caparazones de hielo. Las manos estaban tan entumecidas que no podían empuñar el gladius. Temblaban tan fuerte que el castañeteo de los dientes ahogaba el ruido de las armaduras. Y frente a ellos, alineados en perfecto orden, estaba el ejército de Aníbal. Saciado, caliente, lleno de fuerzas. Sempronio Longo formó las legiones en el orden de batalla estándar. Todavía creía que la disciplina romana era más fuerte que la física. ¡Adelante!, ordenó, y la multitud congelada y hambrienta fue a morir. Los velites, hostigadores, intentaron lanzar jabalinas, pero sus dedos no se estiraban. La infantería chocó contra la formación cartaginesa, pero fue una masacre de inocentes. Aníbal lanzó al combate a los elefantes por los flancos, y la caballería romana huyó aterrorizada. Los caballos no soportan el olor de los elefantes, se vuelven locos. Pero la sorpresa principal estaba por llegar. Aníbal escondió a su hermano menor, Magón, con 2.000 guerreros selectos en un barranco cubierto de arbustos, justo detrás de la formación romana. Cuando las legiones se empantanaron en el combate, Magón golpeó por la retaguardia. La trampa se cerró. No fue una batalla. Fue un matadero. Los romanos quedaron atrapados en una prensa. Por delante un muro de escudos. Por detrás, las fuerzas frescas de Magón. Por los flancos, elefantes y caballería. El pánico se apoderó de las legiones. La gente intentaba huir, pero no había a dónde. Detrás estaba aquel mismo Trebia helado. Miles fueron masacrados en el lugar. Miles se lanzaron al río y se ahogaron, arrastrados al fondo por el peso de las armaduras. El agua en el Trebia se volvió roja y espesa como el vino. Sempronio Longo, el mismo que soñaba con el triunfo, con un puñado miserable de soldados, rompió el cerco y huyó a Placentia, abandonando a su ejército a la muerte. Esa noche el viento sobre el campo de batalla aullaba especialmente lúgubre, mezclándose con los gemidos de los moribundos que se congelaban entre los cadáveres. Roma perdió casi 30.000 hombres, 30.000 hijos, padres y esposos. Aníbal perdió el mínimo, principalmente celtas a los que usó como carne de cañón en el centro de la formación. Pero esta victoria le dio algo más que la simple destrucción del ejército enemigo. Rompió la barrera psicológica. Las tribus galas, que hasta entonces estaban indecisas esperando al vencedor, ahora se unían masivamente a su ejército. Aníbal demostró que al león romano no solo se le puede herir, se le puede destripar. En Roma comenzó el pánico. Por primera vez en siglos la guerra llegó a su umbral, y era aterradora.
Los informes oficiales mentían. Sempronio escribió al Senado: la batalla se habría ganado si no fuera por el mal tiempo. Pero la verdad no se puede ocultar cuando a la ciudad no regresan decenas de miles de soldados. Las madres lloraban en el foro, los padres maldecían la estupidez de los generales. Pero Roma es una hidra, córtale una cabeza y crecerán dos. En lugar de pedir la paz, la República mostró los dientes. En el invierno del año 217 antes de nuestra era, hubo nuevas elecciones. Cayo Flaminio se convirtió en cónsul, un hombre del pueblo, populista, que odiaba a la aristocracia, aún más impetuoso e impulsivo que Sempronio. Prometió al pueblo una victoria rápida. Reunió un nuevo ejército, aún más grande que el anterior. «No me quedaré sentado esperando», gritaban las plazas. «Encontraré a ese africano y lo traeré encadenado». Flaminio estaba seguro de que tomaría en cuenta los errores de sus predecesores. No dejaría que lo trajeran a una trampa. Él mismo se convertiría en cazador. Llevó a su ejército a Etruria para bloquear el camino a Roma. Pensaba que sabía dónde estaría Aníbal. Pero Aníbal hizo de nuevo lo que nadie esperaba. Mientras Flaminio vigilaba los caminos cómodos, el ejército cartaginés entró en los pantanos cerca del río Arno. 4 días y 3 noches caminaron con el agua podrida hasta la cintura. No había dónde dormir. Los soldados se acostaban sobre los cadáveres de animales caídos para cerrar los ojos aunque fuera un minuto sobre el agua. Aníbal iba en el único elefante sobreviviente. Una infección le entró en un ojo. En esos pantanos apestosos, sufriendo un dolor infernal, perdió la vista de un ojo. Pero cuando el demonio tuerto salió del cenagal en la retaguardia de Flaminio, el cónsul romano entendió que le habían ganado la partida antes de comenzar el combate. La rabia cegaba a Flaminio peor que cualquier infección. Se lanzó en persecución, sin enviar exploradores, sin escuchar a los oficiales. Solo veía el humo de los pueblos quemados que Aníbal dejaba como un rastro de migajas de pan. Un rastro que conducía directo a un estrecho desfiladero en el lago Trasimeno, donde la niebla matutina ya ocultaba el brillo de miles de hojas sedientas de nueva sangre. Temprano en la mañana del 21 de junio del año 217 antes de nuestra era. Imaginen este paisaje. Lago Trasimeno. La superficie tranquila del agua en la que se reflejan las colinas. Y niebla. Una niebla espesa, lechosa, antinaturalmente densa que se levanta del agua y llena todo el valle. Visibilidad cero. Extienden la mano y no ven sus propios dedos. En este silencio blanco, solo se escucha el rítmico paso de miles de sandalias y el tintineo del hierro. Es el ejército del cónsul Cayo Flaminio entrando en el estrecho desfiladero entre las montañas y la orilla del lago. Flaminio tiene prisa, está furioso. En los últimos días solo vio las espaldas de los jinetes númidas y el humo de los pueblos etruscos quemados. Aníbal se burlaba de él, se paseaba frente a sus narices como un torero ante un toro y lo llevaba cada vez más lejos hacia la trampa. El cónsul está seguro. Los cartagineses huyen, temen el combate. Solo hay que alcanzarlos, golpear por la retaguardia y aplastarlos. Ni siquiera envió exploradores. ¿Para qué? Si él es el cazador, no la presa. La columna romana se extendió por kilómetros, atrapada en un estrecho saco de piedra. A la derecha, colinas empinadas cubiertas de bosque. A la izquierda, la orilla pantanosa del lago. Delante y detrás, niebla. Entraron en esa bruma blanca como en una cripta. Ninguno de los 30.000 romanos sabía que las colinas a la derecha no estaban vacías. Allí, en silencio, conteniendo la respiración, yacían libios, íberos y celtas. Aníbal colocó a su ejército literalmente sobre las cabezas de los romanos. Él veía todo. Los romanos no veían nada. Fue una emboscada ideal, de manual, que hasta hoy se estudia en las academias militares. Aníbal esperó a que toda la columna entrara en el paso, hasta que el último soldado romano estuviera en el saco. Y cuando la vanguardia romana chocó contra la barrera de infantería pesada, en algún lugar alto en la colina sonó una solitaria y aguda señal de trompeta, y la niebla gritó. Imaginen el terror de una persona que escucha el rugido de miles de gargantas, pero no ve al enemigo. Desde las colinas, directo desde el velo blanco, la muerte cayó sobre los romanos. No fue una batalla de 2 líneas, fue el caos. Lanzas, piedras y flechas volaban desde la nada. Los legionarios, atrapados en el camino estrecho, no podían ni siquiera desplegarse en orden de batalla.
Los manípulos se mezclaron en un montón. Los oficiales daban órdenes, pero nadie las escuchaba en ese infierno. Los romanos fueron atacados por el flanco, por el lado más vulnerable. Los celtas con aullidos salvajes se lanzaban contra los costados indefensos de la columna, empujando a la gente al agua. A los que no mataban en el acto, huían hacia el lago. Hombres con pesadas cotas de malla intentaban nadar, pero se ahogaban bajo el peso del equipo. Otros estaban con el agua hasta el cuello, suplicando piedad, hasta que los jinetes de Aníbal entraban directamente al lago y les cortaban las cabezas como coles. El agua en la orilla se volvió espesa y carmesí. Los arroyos que bajaban de las colinas no llevaban agua, sino sangre. Hasta hoy uno de los arroyos en esa zona se llama Sanguineto, el sangriento. Los historiadores afirman que la batalla fue tan feroz que los combatientes no notaron un poderoso terremoto que ocurrió en ese momento en la Toscana. Las ciudades se derrumbaban, las montañas cambiaban de forma, y aquí, en la niebla, la gente estaba tan absorta matando que no sintió cómo temblaba la tierra. La furia ahogó el instinto de conservación. ¿Dónde estaba Flaminio? Iba de un lado a otro en el centro de esta pesadilla, intentando reunir los restos del ejército. Pero era tarde. Su armadura dorada, símbolo de poder, se convirtió en un blanco. Un jinete galo llamado Ducario reconoció al cónsul. «Aquí está el hombre que destruyó nuestras legiones y arrasó nuestros campos», gritó a sus compañeros de tribu. Ducario se abrió paso a través de los guardaespaldas, golpeó con la lanza y le arrancó la cabeza al cónsul romano. El cuerpo de Flaminio cayó al barro y fue pisoteado por miles de pies. Aníbal después lo buscó para enterrarlo con los honores dignos de un general, pero no lo encontró. El cónsul romano desapareció, convirtiéndose en parte de la masa sangrienta en la que se convirtió su ejército. 3 horas. Solo 3 horas se necesitaron para destruir a 15.000 romanos. Otros tantos fueron tomados prisioneros. Aníbal perdió solo 1.500 hombres. Cuando la niebla se disipó, el sol iluminó un cuadro que helaba la sangre incluso a los veteranos. El valle estaba sembrado de cuerpos tan densamente que no se veía la tierra. El silencio que sobrevino después de la batalla era más aterrador que los gritos. Era el silencio de un cementerio. Pero lo más terrible no ocurría aquí. Lo más terrible ocurría en Roma. Los rumores corrían más rápido que los mensajeros. Primero un susurro. Flaminio ha sido derrotado. Luego un grito. ¡El ejército está destruido! Multitudes de personas acudían al foro. Las mujeres estaban en las puertas de la ciudad, escudriñando los rostros de los pocos fugitivos, tratando de reconocer a sus esposos e hijos. Agarraban de las capas a los senadores que pasaban, exigiendo la verdad. Pero los senadores mismos estaban aterrorizados. Se escondían en la curia, temiendo salir ante el pueblo. Mentir no tenía sentido. Finalmente, cerca del atardecer, a la tribuna de oradores subió el pretor Marco Pomponio. No pronunció largos discursos, no buscó excusas. Miró a la multitud de miles, que contenía la respiración, y pronunció una frase que golpeó a Roma más fuerte que cualquier ariete. Hemos perdido una gran batalla. Eso es todo. Nada más. La multitud estalló en un alarido de desesperación. Era el fin del mundo. 2 ejércitos destruidos en medio año. Un cónsul herido, el otro muerto. El camino a Roma está abierto. Entre Aníbal y la ciudad eterna no quedaba ni una sola legión, ni un solo soldado. Solo 3 días de camino. La gente esperaba que la caballería cartaginesa apareciera a las puertas de un momento a otro. Esperaban asedio, hambre, esclavitud. En esta atmósfera de pánico total, cuando parecía que los dioses le habían dado la espalda a Roma, el viejo sistema de gobierno colapsó. La democracia es buena en tiempos de paz. Al borde del abismo se necesita dictadura. Se necesita una sola voluntad, una mano capaz de sostener a la ciudad de caer en el vacío. El Senado, pasando por encima de su orgullo, toma una decisión a la que no recurrían desde hacía décadas. Nombran un dictador. El hombre que debía salvar a Roma se llamaba Quinto Fabio Máximo. No era joven, no era impetuoso. Era todo lo opuesto al fallecido Flaminio. Un anciano lento, cauteloso y pedante, al que muchos consideraban aburrido. Pero justamente este anciano, aburrido, entendía lo que no entendían otros. A Aníbal no se le puede vencer en combate abierto.
Aníbal es un depredador que se alimenta de la agresión del enemigo. Entonces, hay que privarlo de alimento. Hay que dejar de jugar bajo sus reglas. Fabio asumió el poder en una ciudad que olía a miedo. Miró el mapa, donde el lago Trasimeno se extendía como una mancha roja, y tomó una decisión que haría que Roma lo odiara. Decidió no luchar. Mientras Aníbal celebraba el triunfo y repartía a sus soldados las armas trofeo de los romanos, en Roma comenzaba una guerra muy diferente. Una guerra de desgaste, una guerra de nervios. La era del cunctator, el que retrasa, llegaba y prometía ser tortuosa para todos. Roma obtuvo el dictador que merecía, pero al que odiaba. Quinto Fabio Máximo no fue un salvador en un caballo blanco. Se convirtió en un supervisor. Su estrategia era simple como un golpe de garrote y dolorosa como una tortura lenta. No entrar en combate. Para nada. Bajo ninguna circunstancia. Las legiones seguían a Aníbal a una distancia de un día de camino, manteniéndose en las alturas donde la caballería púnica era inútil. Eran una sombra, un fantasma que cuelga a la espalda pero no ataca. Imagínense en el lugar de un legionario romano. Caminan por las colinas de su Italia natal. Abajo, en el valle, ven humo. Son las villas ardiendo, son los olivares en llamas que sus padres cultivaron durante décadas. Escuchan el llanto de las mujeres que son llevadas a la esclavitud. Aprietan la empuñadura de la espada hasta que los nudillos se ponen blancos. Quieren bajar y matar a esos bárbaros, pero la orden del dictador es férrea. ¡Alto! Fabio miraba los incendios con la calma helada de un cirujano que amputa una extremidad para salvar el cuerpo. Entendía. El tiempo trabaja para Roma. Aníbal está en un país ajeno, sin bases de suministro, sin refuerzos. Cada día de inactividad mata a su ejército más seguro que la espada. Aníbal, ese genio de la psicología, entendió el juego al instante. Necesitaba una batalla como el aire. Sin victorias, su ejército de mercenarios comenzaría a descomponerse. Y comenzó a provocar a Fabio. No solo saqueaba, humillaba. Los púnicos quemaban todo alrededor a propósito, pero dejaban intactas las propiedades del propio Fabio. Aníbal parecía decirle al pueblo romano: «Ven, su dictador está confabulado conmigo. No toco sus bienes mientras arden los suyos». Era un veneno que penetró en el corazón mismo de Roma. La ciudad se asfixiaba de rabia. En el foro gritaban que Fabio era un cobarde. Lo apodaron cunctator, el contemporizador. En ese entonces sonaba como un insulto sucio, como una marca de vergüenza. «Elegimos a un hombre y obtuvimos una niñera», gritaban los demagogos. El jefe de caballería, Marco Minucio, saboteaba abiertamente las órdenes del dictador, llamándolo pedagogo que lleva a Aníbal de la mano por Italia. En la democracia hay un defecto fatal. La multitud exige soluciones simples a problemas complejos. La multitud no quiere esperar una estrategia de años, quiere la victoria para el almuerzo. El medio año de dictadura de Fabio expiró. Salvó a Roma al no dejar que Aníbal destruyera los restos del ejército, pero Roma no le dijo gracias. Roma le escupió en la cara. El pueblo exigía sangre. El pueblo exigía revancha. Llegó el año 216 antes de nuestra era. Las elecciones de cónsules se convirtieron en histeria. La aristocracia propuso a Lucio Emilio Paulo, un militar experimentado y cauteloso que compartía las ideas de Fabio. Pero el pueblo eligió a su héroe. Fue Cayo Terencio Varrón, hijo de un carnicero, populista, gritón, un hombre que decía lo que las masas querían escuchar. Miren a este hombre. Varrón es la encarnación de la soberbia romana. Prometió acabar con la guerra de un solo golpe. «No me esconderé por las montañas como esos patricios cobardes», rugía en las reuniones. «Sacaré las legiones al campo y aplastaré al enemigo». Y Roma le creyó. Roma le dio todo lo que pidió. Nunca antes la República había reunido tal poder. Usualmente un ejército consular constaba de 2 legiones. Esta vez reunieron 8. Junto con los aliados, casi 90.000 hombres. 90.000. Era un mar vivo de acero y carne. Cuando este ejército marchaba, la tierra temblaba tanto que el agua se enturbiaba en los pozos. El polvo levantado por miles de pies tapaba el sol. Parecía que esa masa por sí sola era capaz de aplastar a Aníbal simplemente pasándole por encima. El sabio Fabio, mirando estos preparativos, le dijo a Emilio Paulo palabras que suenan como un epitafio.
Recuerda, tendrás que luchar no solo contra Aníbal, sino también contra Varrón. Aníbal quiere batalla, y Varrón quiere batalla. Solo tú quieres la salvación del Estado. Pero ¿quién escucha a los viejos aburridos cuando en el aire huele a victoria inminente? El ejército se movió hacia el sur, a Apulia, hacia donde Aníbal había capturado la fortaleza de Canas, donde se almacenaban las reservas de grano. Aníbal los esperaba, sabía que vendrían. Eligió el lugar, eligió el momento. La llanura junto al río Ofanto, plana como una mesa, tierra quemada por el sol. Un lugar ideal para la caballería, de la cual él tenía más, pero a los romanos no les importaba. Eran el doble. ¿Qué diferencia hace dónde matar al enemigo si son el doble? La atmósfera en el campamento romano estaba electrificada. Los cónsules comandaban por turnos, un día Paulo, un día Varrón. Era una esquizofrenia de mando. En los días de Paulo el ejército se detenía, fortificando el campamento. En los días de Varrón se lanzaba al combate, provocando escaramuzas. Aníbal veía esta discordia. Sentía la impaciencia de Varrón como un tiburón siente la sangre en el agua. 2 de agosto del año 216 antes de nuestra era, el día en que comandaba Varrón. El sol salió sobre Apulia rojo sangre. Un viento caliente, que los locales llaman siroco, soplaba directo a la cara de los romanos, llevando nubes de arena y polvo. Varrón sacó la bandera roja sobre su tienda, la señal de batalla. ¡Por fin!, exhalaron los legionarios. Estaban cansados de esperar, estaban cansados de tener miedo. Querían que esta pesadilla terminara hoy. No sabían que su deseo se cumpliría. Para 50.000 de ellos, este día realmente sería el último. Varrón sacaba al ejército del campamento, alineándolo en un rectángulo gigante y profundo. Decidió apostar a la fuerza bruta, aplastar, romper, pisotear la delgada formación de los cartagineses con la masa. Era la táctica del puño. Aníbal, en cambio, preparaba la táctica del abrazo, un abrazo mortal. Mientras las legiones se formaban, creando un muro de escudos de kilómetros de largo, Aníbal estaba en la colina y sonreía. A su lado estaba su comandante de caballería, Giscón. Al ver el mar romano, Giscón susurró con horror: «Son sorprendentemente muchos». Aníbal se volvió hacia él y con una mueca de muchacho respondió: «Olvidaste notar otra cosa, la más sorprendente, Giscón. Entre toda esa enorme multitud no hay nadie que se llame Giscón». El séquito soltó una carcajada. Esa risa, cínica y atrevida, recorrió las filas del ejército púnico. Sabían que iban a la batalla contra un leviatán, pero sabían que los guiaba el diablo. El mecanismo de la mayor catástrofe de la antigüedad estaba armado. La máquina romana, pesada, torpe, cegada por su propio poder, haciendo rechinar sus orugas, rodó hacia su perdición. Y en el centro del campo, como invitando a un baile, estaba la delgada formación de Aníbal, curvada en forma de media luna. La trampa estaba abierta. La víctima entró. Mediodía ventoso en Apulia. El viento soplaba en la espalda de los cartagineses y directo a la cara de los romanos, llevando nubes de polvo y arena. 80.000 legionarios iban hacia adelante, bajando la cabeza, entrecerrando los ojos por la suciedad que les volaba a la cara. No veían lo que sucedía en los flancos, solo veían el centro de la formación enemiga. Celtas e íberos semidesnudos en túnicas de lino, alineados en un extraño arco curvado hacia los romanos. Parecía debilidad, parecía que los bárbaros ya estaban listos para huir, y su formación se curvaba de miedo. El grito romano sacudió el aire, y la máquina gigante de la República se estrelló contra el muro vivo. El golpe fue de tal fuerza que las primeras filas de los cartagineses simplemente desaparecieron, aplastadas por los escudos. Los celtas peleaban con la furia de los condenados, pero la masa romana presionaba. La profundidad de la formación romana era monstruosa. Los manípulos estaban tan apretados que las filas traseras literalmente empujaban a las delanteras contra las espadas enemigas. El centro de Aníbal comenzó a ceder, primero lentamente, luego más rápido. El arco, curvado hacia los romanos, se convirtió en una línea recta y luego comenzó a curvarse hacia adentro, convirtiéndose en un saco. Los legionarios, sintiendo la flexibilidad del enemigo, rugieron de entusiasmo. ¡Victoria! ¡Huyen!
La multitud se lanzó al embudo que se formó, adentrándose cada vez más. Pensaban que estaban rompiendo el frente. En realidad, estaban entrando en la garganta de la bestia. Aníbal estaba en el centro de este infierno, arriesgando su vida igual que los soldados rasos. Él controlaba personalmente la retirada del centro. Fue la maniobra más difícil en la historia de las guerras: retirarse, pero no huir. Mantener la formación al borde de la ruptura. Y cuando la masa romana quedó profundamente metida en la media luna, la trampa se cerró. En los flancos estaban las partes frescas de la infantería africana, equipadas con armaduras romanas trofeo. A la señal de la trompeta no corrieron hacia atrás. Se dieron la vuelta y golpearon los flancos de la columna romana. Al mismo tiempo, la caballería pesada de Aníbal, que ya había dispersado a los jinetes romanos, regresó y golpeó desde la retaguardia. El saco fue atado. 80.000 personas quedaron en el anillo. Lo que sucedió después los historiadores militares lo llaman secamente cerco, pero los que estuvieron allí lo llamarían carnicería. Canas dejó de ser una batalla, se convirtió en una ejecución. Los romanos estaban apretados tan densamente que no podían levantar las manos para dar un golpe. Les faltaba aire. La gente moría de pie, aplastada por los cuerpos de sus compañeros, e incluso los muertos no tenían dónde caer. Seguían de pie en la formación, balanceándose al ritmo monstruoso de la matanza. El círculo exterior de los cartagineses trabajaba como un mecanismo: golpe con lanza, paso adelante, golpe, paso. No era furia de berserkers, era el trabajo pesado y monótono de carniceros. Los romanos en el centro, sin entender aún lo que pasaba, simplemente esperaban su turno para morir. Imaginen ese horror. Están parados en una multitud, escuchan gritos, sienten el olor a sangre y excremento, pero no ven al enemigo. Solo sienten cómo el anillo se cierra, cómo la presión en el pecho se vuelve insoportable. Minuto a minuto, hora tras hora. El sol quemaba sin piedad, la sed torturaba más que las heridas, y la muerte se acercaba lenta e inexorablemente. En este amontonamiento desaparecieron rangos y títulos. Senadores en togas blancas inmaculadas morían pisoteados en el polvo por las botas de los reclutas. Servio Gémino, cónsul del año anterior, murió con la espada en la mano. Minucio, el mismo que discutía con Fabio, encontró aquí su fin. Lucio Emilio Paulo, herido por una piedra en la cara al inicio de la batalla, estaba sentado en una piedra, desangrándose. Cuando pasó un oficial ofreciéndole un caballo, Paulo se negó. «Dile a Fabio», dijo con voz ronca, escupiendo espuma roja, «que viví y muero siguiendo sus mandatos. Y ahora vete, mientras puedas». El cónsul se quedó esperando el último golpe, mientras su colega, el gritón Barrón, salvando su pellejo, ya huía del campo de batalla con un puñado miserable de jinetes. Canas es el triunfo de la calidad sobre la cantidad. Aníbal mostró al mundo que un ejército no es la suma de soldados, sino un organismo único. Al atardecer todo había terminado. En el campo yacían, según diferentes estimaciones, de 50 a 70.000 romanos. 70.000. Para que entiendan la escala, es la población de una gran ciudad antigua, exterminada en un solo día de luz. La sangre empapó la tierra tan profundamente que el viento levantaba en el aire no polvo, sino una suspensión roja. Cuando la luna iluminó este campo, vio un cuadro del infierno. Entre montañas de cadáveres vagaban saqueadores, rematando a los heridos. No buscaban armas ni armaduras. Había demasiado hierro, se había devaluado. Buscaban oro, anillos. Anillos de oro que solo tenían derecho a llevar los caballeros y senadores. Era el signo del poder supremo, de la élite de Roma. Los cartagineses los arrancaban de los dedos rígidos, cortaban las manos y los anillos no salían. No fue un simple saqueo, fue un símbolo. Aníbal no destruyó solo legiones, decapitó a la República, exterminó a toda una clase de administradores. Un tercio del Senado quedó yaciendo en el barro de Apulia. Cientos de los linajes más nobles se interrumpieron ese día. La sociedad romana fue destripada. Aníbal caminaba por el campo, pasando por encima de los cuerpos. Miraba las caras de los enemigos muertos, pero en sus ojos no había alegría. Solo el cansancio frío de un maestro que terminó una obra grandiosa y terrible. Sus oficiales, borrachos de sangre y victoria, gritaban: «¡A Roma!
En 5 días cenarás en el Capitolio. El jefe de caballería Maharbal le lanzó a la cara. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Pero Aníbal callaba. Él sabía lo que ellos no. No tenía máquinas de asedio. Su ejército estaba agotado. Y lo principal, esperaba que Roma, como cualquier estado normal, ahora que su columna vertebral estaba rota, viniera arrastrándose a pedir la paz. Vaciaron los anillos en medidas para grano. Eran tantos que perdieron la cuenta exacta. Más de 3 modios. Son decenas de kilogramos de oro. Aníbal ordenó enviar esta carga terrible a Cartago. No cabezas de enemigos, no sus estandartes, sino su poder, fundido en oro. Pensaba que este argumento obligaría al Consejo de Ancianos a enviarle finalmente refuerzos para el golpe final. Los sacos con anillos, tintineando con cada paso de las mulas, partieron en un largo viaje hacia el sur, para ser vaciados en el suelo de mármol del Consejo, como la última prueba de que Roma ya no es el dueño del mundo. Un tintineo ensordecedor, metálico, que tapó los oídos a los miembros del Consejo en Cartago. Fue el hermano de Aníbal, Magón, quien vació en el suelo de mármol el contenido de los sacos traídos de Italia. Cientos, miles de anillos de oro rodaron a los pies de las personas más ricas de África. Brillaban a la luz de las antorchas como ojos de muertos. ¿No creían?, gritaba Magón. Su voz se quebraba de emoción. Aquí está la prueba. Toda la nobleza de Roma yace en la tierra. Ya no hay legiones. Dennos grano, dennos dinero, dennos gente. Y para el invierno, Roma caerá. La sala callaba. Era un silencio no de reverencia, sino de envidia. Los comerciantes y oligarcas miraban el oro quitado a los cadáveres y veían no la victoria de la patria, sino una amenaza a sus bolsillos. Aníbal se estaba volviendo demasiado fuerte. Se levantó Janón el Grande, viejo enemigo de los bárcidas. Miró la montaña de oro, luego a Magón, y hizo una pregunta que mató a Cartago con más seguridad que las legiones romanas. Si Aníbal destruyó a todos los enemigos, ¿para qué quiere soldados? Y si no los destruyó, entonces ¿de qué presume? En lugar de un ejército de refuerzo, el Consejo envió a Aníbal una cortés negativa. El genio ganó la batalla, pero la envidia perdió la guerra. En el momento en que los anillos tocaron el suelo, Aníbal estaba condenado. Mientras tanto, en Roma ocurría algo que desafiaba la lógica. Cualquier otra ciudad, habiendo perdido en 2 años la 1/5 parte de la población masculina, habría abierto las puertas. Pero Roma no es una ciudad. Es una secta. Es una mente colectiva, soldada por una disciplina férrea y la fe en su propia excepcionalidad. Lo primero que hizo el Senado al enterarse de la catástrofe fue prohibir llorar. ¿Escuchan? Prohibió el duelo. A las mujeres se les ordenó no aparecer en las calles para que sus lamentos no socavaran la moral. El luto se limitó a 30 días. No tenemos tiempo para lágrimas, declararon los padres de la ciudad. La palabra paz fue equiparada a traición a la patria. Cualquiera que mencionara negociaciones era declarado enemigo. Pero detrás de esta fachada de voluntad de hierro se escondía un terror primitivo y pegajoso. Los romanos, que se consideraban las personas más civilizadas del mundo conocido, cayeron en una locura mística. Decidieron que los dioses les habían dado la espalda. Y a los dioses hay que apaciguarlos, con sangre. En el foro boario cavaron una cámara de piedra. Bajaron vivas a 4 personas, una pareja griega y una pareja gala, un hombre y una mujer vivos, encadenados. Los sacerdotes recitaban oraciones, mientras los trabajadores sellaban la entrada con piedras y la cubrían con tierra. Imaginen ese golpe sordo de la tierra contra la tapa de la cripta. Roma realizaba sacrificios humanos para comprarse el derecho a la vida. Era la agonía de la moral. Estaban dispuestos a convertirse en monstruos con tal de no convertirse en esclavos. Aníbal estaba acampado a solo unos días de camino. Esperaba embajadores. Estaba seguro de que Roma vendría arrastrándose de rodillas. Incluso permitió a los prisioneros romanos enviar una delegación al Senado para negociar un rescate. El precio era ridículo: 3 minas de plata por jinete. El cartaginés se comportaba como un caballero, respetando las reglas de la guerra.
No entendía que las reglas habían cambiado. El Senado recibió a la delegación de prisioneros. Los familiares se agolparon en las puertas de la curia, apretando dinero en las manos, listos para rescatar a sus hijos y esposos. Pero las puertas se abrieron y salió el cónsul Tito Manlio Torcuato. Su respuesta retumbó como una sentencia. Ustedes no le hacen falta a Roma. El que se rindió no es digno de ser ciudadano. Roma se negó a pagar. 7.000 de sus propios soldados fueron abandonados a su suerte, vendidos como esclavos a África, borrados de las listas de los vivos. Fue una lección cruel para los demás. Solo tienes dos salidas, victoria o muerte. No hay tercera. La prisión no existe. Aníbal, al enterarse de la negativa, quedó conmocionado. Comprendió que no luchaba contra un ejército, sino contra locos que preferirían quemar su propia casa con ellos dentro antes que entregar las llaves. Su paradoja consistía en que rompió el cuerpo romano, pero no pudo quebrar el espíritu romano. Majarbal tenía razón. Aníbal no fue a Roma. No tenía máquinas de asedio, no tenía retaguardia, su gente estaba cansada. Pero, tal vez, simplemente no podía creer que el enemigo, yaciendo en un charco de su propia sangre, todavía intentara morderle la garganta. Mientras la vieja Roma enterraba gente viva y renunciaba a sus hijos, en el pueblo de Canucio, donde se reunieron los miserables restos de los fugitivos de Canas, nacía una nueva Roma. En una tienda estaba sentado un grupo de jóvenes patricios. Estaban destrozados. El líder de los derrotistas, Cecilio Metelo, decía: «Todo ha terminado. Italia ya no existe. Alquilemos barcos y naveguemos hacia los reyes de Oriente. Entremos a su servicio». Asentían, listos para traicionar todo por la vida. Y entonces irrumpió en la tienda un joven con una espada ensangrentada en la mano. Sus ojos ardían con un fuego frío y furioso. Era Publio Cornelio Escipión, el mismo que salvó a su padre en el Tesino. Se acercó a Metelo y le puso la punta en la garganta. «Juro», rugió, «yo mismo no abandonaré la República y no permitiré que nadie más lo haga. Jura, Metelo, y todos ustedes, juren que no abandonarán Roma, o esta espada ahora mismo beberá su sangre». Y juraron, bajo amenaza de muerte, mirando a los ojos locos de un muchacho de 19 años, juraron lealtad a un cadáver, que es lo que parecía la República. En esa tienda sofocante, entre olor a sudor y miedo, terminó la época de las viejas y lentas estrategias. Escipión no quería simplemente ganar, quería destruir a Cartago. Absorbía cada paso de Aníbal, cada maniobra suya. Era el mejor alumno del Gran Púnico. Mientras Aníbal esperaba la respuesta del Senado, en Canucio su futura muerte ya había envainado la espada, perdonando la vida a los traidores para que sirvieran como instrumento de venganza. Roma sobrevivió, no porque fuera más fuerte, sino porque resultó ser más terca que la muerte. Reclutaron nuevas legiones, liberaron a 8.000 esclavos, comprándolos a sus dueños con fondos estatales, y les dieron armas. Sacaron a criminales de las cárceles. Muchachos adolescentes se pusieron las armaduras de sus padres. Era un ejército de marginados, un ejército de fantasmas, pero estaba listo para pelear. Aníbal se quedó solo en Italia, invicto, pero encerrado en una jaula hecha de su propia victoria, mientras el tiempo, el asesino más despiadado, comenzaba su cuenta regresiva. Mientras Roma se lamía las heridas y Aníbal maniobraba sin rumbo por el sur de Italia esperando una respuesta que no llegaría, al otro lado del mar ascendió una nueva estrella, Publio Cornelio Escipión. El mismo joven que juró sobre la espada ensangrentada llegó a España. Tenía solo 25 años. Según las leyes romanas, era demasiado joven para comandar siquiera una centuria, ni hablar de un ejército. Pero cuando el Senado preguntó quién quería ir a España, donde ya habían muerto el padre y el tío de Escipión, en la sala hubo silencio. Todos los viejos generales desviaron la mirada. Temían el apellido Barca como una maldición. Solo se levantó él. Escipión no se parecía a los generales romanos de la vieja escuela. No creía en los ataques frontales y la fuerza bruta. Era un Aníbal 2.0, una versión romana mejorada del genio cartaginés. Estudiaba a su enemigo no con odio, sino con la admiración de un cirujano que estudia anatomía. Entendió lo principal.
La fuerza de Aníbal no está en los elefantes ni en los númidas, sino en la velocidad y lo impredecible. Y Escipión decidió ser más rápido. Año 209 antes de nuestra era. Cartago Nova, capital del imperio de los Bárcidas en España. Una ciudad-fortaleza situada en una península, rodeada de mar y una laguna. Tomarla por asalto se consideraba imposible. Pero Escipión supo por pescadores locales un secreto que valía más que 1000 legiones. Durante la marea baja y con viento fuerte, el agua de la laguna se retira, dejando al descubierto el fondo junto a la muralla norte, donde las fortificaciones eran más débiles. Les dijo a sus soldados que Neptuno se le apareció en sueños y le prometió ayuda. Era puro cinismo y una psicología brillante. Los soldados creen a los dioses con más ganas que a los estrategas. Cuando el agua realmente se retiró, los legionarios lo tomaron como un milagro. Pasaron con el barro hasta la rodilla por donde el enemigo esperaba aguas profundas e irrumpieron en la ciudad. La masacre fue corta, pero efectiva. Al atardecer la capital cayó. Escipión capturó el tesoro, los arsenales y, lo más importante, rehenes nobles de las tribus ibéricas. En lugar de venderlos como esclavos, como habría hecho cualquier otro romano, los dejó ir a casa con regalos. Fue jaque mate. Los líderes ibéricos, ayer aliados de Cartago, hoy juraban lealtad a Roma. Escipión le quitó el piso bajo los pies a los bárcidas. Les quitó recursos, gente y base. En España quedaba el hermano de Aníbal, Asdrúbal. Entendiendo que la península estaba perdida, toma una decisión desesperada. Si no se puede mantener España, hay que salvar Italia. Asdrúbal reúne los restos del ejército, el tesoro y los elefantes para repetir la hazaña de su hermano. Va hacia los Alpes. Roma se estremeció. Imaginen ese terror. Un solo Aníbal puso a la República de rodillas. ¿Qué harán dos Aníbales? Si los hermanos se unen, si el norte y el sur de Italia se cierran en un frente único, es el fin de Roma. La matemática de la guerra era implacable. Primavera del año 207 antes de nuestra era. Asdrúbal cruzó los Alpes más rápido y fácil que su hermano. Bajó al valle del Po y envió mensajeros a Aníbal con un mensaje. Nos vemos en Umbría. Pero el destino es un bromista cruel. Aníbal no esperó a esos mensajeros. Fueron interceptados por patrullas romanas. Las cartas, en las que había un plan detallado de la unión de los dos ejércitos, cayeron sobre la mesa del cónsul Cayo Claudio Nerón. Nerón era un hombre de acción. Estaba acampado en el sur, conteniendo a Aníbal. La ley prohibía al cónsul abandonar su teatro de operaciones sin orden del Senado. La violación se castigaba con la muerte, pero Nerón entendía: mientras el Senado sesione, Roma perecerá. Realiza una marcha forzada de locura. De noche, en secreto, toma 7000 guerreros selectos y se va al norte, dejando en el campamento muñecos y hogueras encendidas para que Aníbal piense que todo el ejército romano está en su lugar. Caminaron 7 días como si los persiguieran las furias. Casi no dormían, comían sobre la marcha. En el norte los esperaba el segundo cónsul, Marco Livio Salinator. Cuando llegó Nerón, ordenó a sus soldados no armar tiendas, sino alojarse con sus compañeros para que el enemigo no notara el aumento de número. Asdrúbal no debía saber que contra él ahora había 2 ejércitos consulares. La batalla del Metauro comenzó por la mañana. Asdrúbal, viejo zorro, sintió algo raro. Escuchó una doble señal de trompeta en el campamento romano, señal de que allí hay 2 cónsules. Vio los escudos viejos y gastados de los soldados de Nerón, cubiertos de polvo del sur. Entendió que lo habían engañado e intentó retirarse, pero los guías lo traicionaron, dejando al ejército vagar a lo largo de la orilla del río Metauro. Acorralados contra el río, los cartagineses se vieron obligados a aceptar el combate. Fue una revuelta cruel y caótica. Los elefantes, enloquecidos por el ruido, pisoteaban a los suyos y a los ajenos. Asdrúbal peleaba como un león. Entendía que era el fin. Viendo que su ejército huía o moría, no quiso sobrevivir a esa vergüenza. Quitándose el casco y la capa de comandante, espoleó al caballo y se lanzó a lo más denso de la infantería romana. Murió como vivió, con la espada en la mano, digno hijo de Amílcar. En el sur de Italia, Aníbal todavía esperaba. Escudriñaba el horizonte norte, esperando ver el polvo de las columnas de su hermano. No sabía que la batalla ya estaba perdida.
No sabía que su esperanza estaba muerta. Unos días después, a los puestos avanzados del campamento cartaginés se acercaron jinetes romanos. No atacaron. Simplemente arrojaron algo pesado por encima del muro y se fueron galopando. El objeto cayó con un golpe sordo en el polvo y rodó a los pies de los guardias. No era una ánfora con vino, y no era un pergamino con un ultimátum. Llamaron a Aníbal de inmediato. Se acercó al objeto, alrededor del cual ya zumbaban las moscas. Era una cabeza. La piel se puso gris, los ojos se vidriaron y miraban al vacío con un reproche mudo. La boca estaba torcida en una última mueca de dolor. Pero Aníbal reconoció esos rasgos. Reconoció esa cicatriz en la mejilla. Reconoció a su hermano. Asdrúbal llegó a la reunión. Los historiadores escriben que Aníbal miró largo rato la cabeza cortada sin pronunciar palabra. Ni lágrimas, ni gritos. Solo la fría comprensión del abismo. Por primera vez en 15 años de guerra, el gran general entendió que había perdido. No una batalla, no. Perdió el destino. Los romanos no solo mataron a su hermano, violaron todas las leyes divinas y humanas, arrojando la cabeza de un general como basura, en lugar de entregarla al fuego. Era un mensaje. Ya no te tenemos miedo, vamos por ti. Aníbal levantó la vista hacia sus oficiales, que retrocedieron horrorizados ante el terrible regalo, y pronunció en voz baja una frase que se convirtió en el epitafio del gran sueño. Reconozco el destino de Cartago. En ese momento el gran cazador se convirtió en presa. Comenzó una retirada lenta y dolorosa hacia la punta misma de la bota italiana, Abrutium. Se defendía como una bestia herida. Todavía era invencible en combate, pero el anillo se cerraba. Escipión, habiendo terminado con España, regresó a Roma triunfante. Y ahora el joven lobo miraba a través del mar, hacia África. No pensaba atrapar a Aníbal en las montañas de Italia, pensaba prender fuego a su casa. La guerra, que comenzó por la venganza de un solo hombre, regresaba a donde nació, a Cartago. Imaginen humo denso, negro, grasiento, levantándose sobre el fértil valle del río Bagradas en el norte de África. Son las mansiones ardiendo de esos mismos oligarcas cartagineses que durante años negaron ayuda a Aníbal. De esos mismos que consideraban las ganancias del comercio más importantes que la seguridad del Estado. Ahora la guerra llegó a su casa. Y no la trajo un bárbaro, no un loco, sino un aristócrata romano frío y calculador, Publio Cornelio Escipión. El año 204 antes de nuestra era, volteó el tablero de ajedrez. Escipión hizo una jugada genial. En lugar de cazar a Aníbal en las montañas de Italia, atacó el vientre indefenso de Cartago. Desembarcó en África y comenzó a quemar metódicamente todo a su paso. Los cartagineses, acostumbrados a luchar con manos ajenas en tierra ajena, cayeron en histeria. El Gran Consejo, el mismo que se reía de los sacos con anillos, ahora temblaba de terror. No tenían generales, no tenían un ejército capaz de detener la máquina romana. Les quedaba solo una carta de triunfo. El hombre al que temían más que a los enemigos. Los mensajeros corrieron a través del mar hacia Italia, a la punta misma de la bota, Abrutium, donde como un león herido en una jaula, se agitaba Aníbal Barca. Intenten sentir la amargura de este momento. 15 años, 15 largos años este hombre tuvo a Roma por la garganta. Llevó a su ejército a través del infierno helado de los Alpes. Ahogó legiones en sangre en Trebia y Trasimeno. Desorganizó Canas. Vivió en tiendas, durmió en el suelo, comió ración de soldado y perdió amigos y hermanos. Hizo todo esto por una patria que no movió un dedo para ayudarlo a rematar al enemigo. Y ahora, cuando sus villas comenzaron a arder, gritan, ¡sálvanos! Los historiadores escriben que al escuchar la orden de regreso, Aníbal rechinaba los dientes. No lloraba, aullaba de rabia. Golpeaba la mesa con el puño, maldiciendo no a Roma, no a Escipión y no a los dioses. Maldecía a sus propios conciudadanos. No el pueblo romano venció a Aníbal, gritaba mirando a los rostros de los embajadores asustados, sino el senado cartaginés con su envidia y codicia. Anón el Grande logró lo suyo, destruyó nuestra casa, solo para enterrar bajo sus escombros mi gloria. Comenzó la evacuación, parecía un entierro en vida.
Aníbal ordenó cargar en los barcos a sus veteranos, esos pocos que pasaron con él toda la guerra. Ya no eran simples soldados, eran gente de Aníbal. Italianos, brutios, lucanos, que traicionaron a Roma por él, y ahora sabían, si se quedan, les espera la cruz. Los que se negaban a navegar eran asesinados en el acto. Aníbal no podía dejar a los romanos ni un soldado, ni un caballo. En el templo de Juno Lasinia dejó una placa de bronce con la lista de sus victorias. Un monumento a una guerra que ganó tácticamente, pero perdió políticamente. Cuando el último barco zarpó de la costa de Crotona, Aníbal estaba en la popa y miraba hacia atrás. La costa de Italia se desvanecía en la niebla, la tierra que conocía mejor que las calles de su ciudad natal. La tierra donde dejó su juventud y su ojo. Se iba invicto. Ningún general romano pudo derrotarlo en combate abierto en tierra itálica. Pero se iba vencido. Sabía que Roma había resistido. Roma aguantó. Roma venció no con la espada, sino con la terquedad. La travesía fue sombría. El mar parecía sentir el estado de ánimo del general. Aníbal tenía 45 años. Se fue de Cartago siendo un niño de 9 años, lleno de esperanzas y odio. Regresaba siendo un anciano canoso y tuerto, cansado de matar. No llevaba a casa un triunfo, sino la última oportunidad de supervivencia. Otoño del año 203 antes de nuestra era. El ejército de Aníbal desembarcó en Leptis Minor, al sur de Cartago. Pisó la arena africana y esa arena le quemó los pies. La patria lo recibió no con flores, sino con olor a miedo. Cartago estaba en caos. Los refugiados inundaban las calles, los precios del pan se dispararon hasta el cielo, en los templos se realizaban sacrificios interminables. La gente miraba a Aníbal como a un mesías, como a un dios de la guerra que bajó del cielo. Volvió, él nos salvará. No querían ver que su dios estaba mortalmente cansado. Y Escipión esperaba. El joven lobo romano, que tenía solo 30 y tantos años, se comportaba en África como el dueño. Sabía que Aníbal había vuelto. Más aún, ansiaba este encuentro. Para Escipión la guerra era un asunto personal. Creció con las historias sobre Aníbal. Aprendió a luchar analizando las batallas de Aníbal. Vencer a otro no tenía sentido para él. Necesitaba la cabeza del rey. Para convertirse en el más grande, hay que matar al más grande. Dos fuerzas gigantes se acercaban. Pero miren su composición. Era una cruel ironía del destino. Escipión comandaba legiones romanas magníficamente entrenadas y curtidas y, atención, caballería númida. Sí, esa misma caballería legendaria que le dio a Aníbal la victoria en Canas. El rey Masinisa traicionó a Cartago y se pasó al lado de Roma, llevándose consigo a los mejores jinetes del mundo. ¿Y qué tenía Aníbal? Una multitud variopinta, veteranos cansados de Italia, milicianos locales reclutados a la carrera que no sabían mantener la formación, y 80 elefantes de guerra. Pero no eran esas bestias experimentadas que cruzaron los Alpes. Eran animales jóvenes, no domados, atrapados en la sabana a toda prisa. Eran peligrosos para los suyos no menos que para el enemigo. Aníbal entendía que el equilibrio de fuerzas era catastrófico. Intentó hacer lo que nunca había hecho antes. Intentó negociar. Pidió a Escipión un encuentro personal. Imaginen esta escena. La llanura de Sama. Tierra de nadie entre dos campamentos. Dos jinetes se encuentran en el centro. Silencio tal que se escucha la respiración de los caballos. De un lado, Aníbal Barca. Leyenda. El terror de Roma. Hombre época. Del otro, Publio Cornelio Escipión. Sol naciente. Futuro del imperio. Se miran a los ojos. Los traductores callan. Ambos hablan griego perfectamente. Sería feliz si los dioses hubieran dado a nuestros padres otra mente, dice Aníbal en voz baja. Eres joven, Escipión. Tienes suerte, como tuve suerte yo alguna vez. Pero la fortuna es engañosa. Mírame. Estuve a las puertas de tu ciudad y ahora estoy aquí, negociando por la vida de la mía. No tientes al destino. Toma la paz que ofrezco. Cartago entregará todas las islas, todas las posesiones. Nos encerraremos en África. Déjanos solo la libertad.
Era el discurso de un sabio que conoció la futilidad de las ambiciones. Pero Escipión no era un sabio, era un conquistador en la cima de la gloria. Miró al viejo león sin piedad. «Roma no negocia sobre la victoria, Aníbal», respondió fríamente. «Viniste a nosotros con la espada, y por la espada se decidirá tu destino. Prepárate para el combate». Se separaron. La paz fue rechazada. La diplomacia murió. Quedó solo el campo cubierto de polvo, donde mañana se decidiría el destino de todo el Mediterráneo. ¿Quién gobernará el mundo los siguientes 500 años? ¿Comerciantes o soldados? ¿La ley de quién se convertirá en ley para los pueblos? La respuesta a esta pregunta debía darla la arena sangrienta de Zama, donde el alumno se preparó para superar al maestro usando sus propias lecciones. 19 de octubre del año 202 antes de nuestra era. El sol sale sobre la llanura de Zama, iluminando el final del mayor drama de la antigüedad. El aire vibra de tensión. De un lado, las legiones de Escipión, formadas en orden de ajedrez. Del otro, la última esperanza de Cartago. 80 elefantes de guerra, una avalancha viva lista para borrar a los romanos en polvo. Aníbal apuesta al primer golpe. Si los elefantes aplastan la formación romana, la infantería rematará a los sobrevivientes. Es burdo, es primitivo, pero no tiene opción. Las trompetas rugen y la tierra comienza a temblar. 80 gigantes grises, arreados por los gritos de los conductores, se lanzan hacia adelante. Imaginen que están en la primera fila de los Astati. Hacia ustedes se precipita un muro que pesa cientos de toneladas. El instinto grita, ¡corre! Pero la disciplina romana no es solo entrenamiento, es la supresión de los instintos. Escipión no flaqueó. Sabía que esto sucedería y preparó una sorpresa. En lugar de un muro continuo de escudos, contra el cual usualmente se estrellaban los ataques, la formación romana de repente se abrió. Los manípulos se movieron, formando amplios corredores pasantes. Parecía como si se abrieran las compuertas de una presa. Los elefantes son animales inteligentes, no quieren chocar contra un obstáculo si ven un camino libre. Y corrieron hacia donde los invitaron, al vacío. Los tanques vivos pasaron a través de la formación de los romanos sin tocar a nadie, como agua a través de una rejilla. Y allí, en los corredores, ya los esperaban los velites. Las jabalinas volaban a los costados blandos, a los ojos, a las trompas. Los trompetistas soplaban enormes cuernos directo en las orejas de los animales. Enloquecidos por el dolor y el ruido, los elefantes daban la vuelta y pisoteaban a sus propias tropas. La temible arma de Aníbal se convirtió en instrumento de su suicidio. El flanco izquierdo cartaginés fue aplastado por sus propias bestias. Pero la batalla apenas comenzaba. Los elefantes se fueron y se encontraron los hombres. Fue una masacre terrible y silenciosa. En el centro estaban los veteranos de Aníbal, los que recorrieron con él Italia. Sabían que no había camino atrás. No peleaban por Cartago, peleaban por su dios de la guerra. Los romanos presionaban, pero la vieja guardia cartaginesa resistía a muerte. Escipión veía cómo sus regiones se empantanaban en ese barro sangriento. Parecía que la balanza del destino se había detenido. Aníbal, genio de la táctica, todavía podía cambiar el curso del combate. Y entonces el horizonte se oscureció de polvo. Aníbal levantó su único ojo al cielo y comprendió. Es el fin. Desde la retaguardia, con el estruendo de miles de cascos, regresaba la caballería romana. Pero no la guiaba un romano. La guiaba Masinisa, el rey númida que traicionó a Cartago. Esos mismos jinetes que regalaron a Aníbal la victoria en Canas, ahora le traían la muerte. El círculo se cerró. La historia dio un giro completo y burlón. El golpe en la retaguardia fue aplastante. El ejército de Aníbal quedó en un saco. Exactamente igual que los romanos en Canas 14 años atrás. Escipión no inventó nada nuevo. Simplemente tomó la lección del maestro y la aplicó contra él mismo. Aníbal miraba cómo sus veteranos, sus leones, morían bajo los golpes de las espadas, atrapados en una prensa. Estaba rodeado por su propia técnica. No fue solo una victoria de Roma. Fue un mensaje personal de Escipión. Aprendí todo lo que enseñaste. 20.000 cartagineses quedaron yaciendo en el campo de Zama. Cartago como gran potencia dejó de existir en ese mediodía. Aníbal, viendo que todo estaba perdido, dio la vuelta al caballo.
No buscó una muerte heroica en combate. Era demasiado pragmático para el teatro barato. Huyó a Hadrumeto para volver a la capital y decir a sus conciudadanos la verdad que temían escuchar. Cuando entró al Consejo de Ancianos, lo miraban como a un fantasma. No se justificó. Se arrancó la armadura, la tiró al suelo y pronunció: «No perdí una batalla, perdí la guerra. Ríndanse». El hombre que odiaba a Roma con cada célula de su cuerpo, ahora obligaba a su pueblo a firmar la capitulación. Fue su último y más amargo servicio a la patria. Entendía, mejor la esclavitud que la destrucción total. Las condiciones de paz fueron humillantes. Cartago perdió la flota, las colonias, el derecho a hacer la guerra sin permiso de Roma, y debía pagar una contribución monstruosa durante 50 años. La gran ciudad se convirtió en una inofensiva tienda comercial en los patios traseros del mundo romano. ¿Y qué pasó con Aníbal? Viviría casi 20 años más. 20 años de vagabundeo, persecuciones y soledad. Roma no lo perdonó. Los romanos lo persiguieron por todo el oriente, como a una pesadilla que no pasa. Los senadores se estremecían al mencionar su nombre, incluso cuando se convirtió en un anciano decrépito. Al final, acorralado en una pequeña fortaleza en Bitinia, traicionado por todos, tomará veneno del anillo que llevó consigo toda la vida. Sus últimas palabras serán un escupitajo a la cara de la eternidad. Hay que librar finalmente a los romanos de sus preocupaciones, ya que no pueden esperar la muerte de un anciano. Pero detengámonos y miremos las cenizas de la historia. La guerra terminó. Roma venció. Pero miren al vencedor. La república que entró en esta guerra murió en canas. La que salió de la guerra se volvió otra. Aprendió a quemar ciudades, matar prisioneros y dictar su voluntad al mundo. En la lucha con el monstruo, a Roma misma le crecieron colmillos. Aníbal soñaba con destruir a Roma, pero en cambio, sin quererlo, se convirtió en el arquitecto del Imperio Romano. Los obligó a crear un ejército profesional, les enseñó a pensar globalmente. Forjó de una federación floja un puño de hierro que sostendría al mundo por la garganta los siguientes 500 años. Y ahora les haré una pregunta que no les dará paz. Miren bien el rostro de Aníbal tomando el veneno, y el rostro de Escipión, que morirá en el olvido, exiliado por una Roma ingrata. ¿Quién de ellos ganó realmente? Aníbal, que se mantuvo fiel a su juramento hasta el último suspiro, y se convirtió en símbolo de rebeldía. O Roma, que sobrevivió, pero vendió su alma al dios de la guerra, convirtiéndose en esa misma máquina desalmada que conocemos. Tal vez, la verdadera tragedia no está en que Cartago cayó, sino en que para vencer al dragón, el caballero tuvo que convertirse él mismo en dragón. Y cuando miren las ruinas de Cartago, recuerden, callan no porque no tengan nada que decir, callan porque su historia es un espejo en el que nos da miedo mirar.